Bendiciones, amada familia. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes hoy un tema muy interesante que es la restauración integral. Y obviamente estamos hablando de la importancia que tiene la restauración en el ser humano. Nosotros queremos que nuestro mundo cambie y si bien es cierto, esto es posible, también es verdad que tiene que partir por la individualidad de cada persona. Así que, ¿qué les parece si empezamos viendo definiciones? Y según la Real Academia, la palabra restauración tiene que ver de la acción y el efecto de restaurar. ¿Restaurar qué? Lo que está deteriorado. ¿Por producto de qué? Pues de aquello que necesita restauración, de aquello que necesita recuperación o una renovación o una rehabilitación. Como hemos visto en temas anteriores, el ser humano fue creado con sus tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas áreas cumple una función especial y tiene necesidades especiales. Lo hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas semanas anteriores. Y la verdad es que el pecado, aunque no nos guste tal vez escuchar esa palabra, el pecado ha roto la comunión con Dios. Y esto ha llevado a que el ser humano definitivamente no viva en la plenitud en la que Dios diseñó y creó a cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos esta restauración integral, porque el pecado, la influencia del mundo, las propias crianzas de nosotros en nuestras fuerzas, en las fuerzas de nuestros padres que buscaron hacerlo mejor, provocaron posiblemente heridas, provocaron posiblemente frustración, situaciones que necesitamos cada uno de nosotros sanar. Como hemos visto a lo largo de estos diferentes temas, la gran necesidad del ser humano es el amor. Y producto de buscar llenar ese vacío de amor, mucha gente ha transado, ha vendido principios, ha cedido ante situaciones que han permitido que su corazón haya podido pasar por estas situaciones en las que requiere una restauración. Pero la verdad es que el único que puede llevarnos a la restauración integral es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como sabemos, buscamos que el tratamiento de amor de Dios, es decir, el lenguaje teoterápico, nos permita poder ser restaurados. Y hay un ejemplo en la Biblia que quiero compartir contigo que nos va a permitir poder de una manera muy práctica entender lo que es la restauración integral. Y ahí donde estás te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes a leer Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Y la palabra de Dios nos habla del encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. Vamos a leer el pasaje, te lo voy a compartir y de ahí vamos a ir pues viendo cómo se va dando esta restauración para que de una manera gráfica podamos tenerlo en cuenta. Dice la Biblia, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Vamos a ir hasta el versículo 5 para que podamos entender. ¿Qué es lo que ocurre en el ser humano? El ser humano tiene características. Según el estereotipo del mundo, cuando no se suple esas características del estereotipo del mundo, muchas veces empiezan esas máscaras, empiezan estas posturas del ser humano para poder llegar a la estatura de lo que el mundo dice que es aceptable. En el caso de este hombre era bajo de estatura, tenía ciertas características físicas, pero también dice la Biblia que él era jefe de los publicanos, es decir, que su trabajo no era bien visto para su entorno, no era bien visto para la gente que lo rodeaba, pero a él no le importaba porque él se había hecho de mucho dinero y eso le daba una seguridad. Pero había algo en su corazón que el dinero no había podido llegar a suplir. Por eso es que dice que él
por curiosidad posiblemente tenía ganas de conocer quién era Jesús. El versículo dice, capítulo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y recibió gozoso a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente que estaba alrededor hablaba esto de Jesús. Aquí Zaqueo se ve extrañado posiblemente porque nadie, si bien es cierto, todo el mundo lo conocía, Jesús entraba por primera vez a Jericó, no lo conocía a él, pero cuando ve hacia arriba, dice que Zaqueo lo ve a Jesús y Jesús lo llama por su nombre y le dice, voy a estar en tu casa. La actitud de Zaqueo fue totalmente radical. Dice que él baja prisa después de haber subido, seguramente le había costado subir al árbol, y corre para poder darle el hospedaje adecuado a Jesús. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras versiones dice, si en algo he robado a alguno, se lo daré cuadruplicado. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había sido perdido. Este ejemplo bíblico nos habla de lo que es la verdadera restauración. Esa restauración que genera un cambio radical, no solamente en algo físico, que es lo que habla el mundo. Para el mundo, la restauración es de mejorar tu estatus social, tu intelecto con títulos, tu posición económica, hasta tu apariencia con mejor arreglo personal, con dietas, con ejercicios o con verte mejor físicamente comprándote ropa ostentosa. Esto tal vez es lo que el mundo dice de la restauración integral, meditar, hacer yoga, ponerte de moda, pero la restauración integral es aquella que realmente solo puede producir Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Esa restauración que te lleva a tener un cambio radical en cada una de tus áreas. Cuando Jesús tuvo este encuentro personal con Zaqueo, lo llevó a tener una restauración que lo convirtió completamente de adentro hacia afuera. No le importó lo que la gente decía, que para él antes sí era importante. No le importó desprenderse de lo que para muchos es su seguridad, que es el dinero. No le importó reconocer que había robado, que para muchos es importante guardar las apariencias y justificarse diciendo que son inocentes. No le importó desprenderse de lo que para muchos era la seguridad o el renombre, sino que empezó a soltar todo, porque él entendió que la restauración empezaba por el corazón. Por eso vamos a ir viendo ciertas diapositivas adicionales que nos van a permitir ver cómo la obra de Jesús en tu vida y en mi vida puede generar esta restauración personal. Y empezamos con esta diapositiva porque dice que esta restauración personal nos lleva a que Dios nos da una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo es hecho nuevo. Es decir que si tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, es verdad, no podemos cambiar nuestro pasado, pero nuestro pasado ya no tiene que determinar nuestro presente porque hoy empezamos una nueva vida con Cristo y esa restauración se da en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Pero también dice que nos da una paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo siempre vamos a buscar esa paternidad que tal vez en sus fuerzas nuestros padres no pudieron darnos, pero Dios es el Padre perfecto que nos ama, que todos los días está con los brazos abiertos para que tú y yo pudiéramos ser esos hijos amados, aceptados, aprobados, que Él ha llamado a que nosotros seamos.
pero también esa restauración personal se produce en entender la valía que tú y yo tenemos para Él. Isaías 43:1 dice, pero ahora, y coloca tu nombre. En este caso voy a colocar mi nombre. Pero ahora, Gisela, escucha al Señor quien te creó. Sí, Gisela, Él te formó y dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, mía eres tú. Es decir, familia, que cuando tú y yo tomamos la decisión de aceptar esta restauración integral de parte de Jesucristo, vamos a poder tener un nuevo comienzo, vamos a poder disfrutar de la paternidad verdadera y vamos a poder también entender la valía. Tu autoestima no depende de tu apariencia física, no depende de las relaciones interpersonales que tengan, ni del dinero o posiciones económicas, sino del amor de Dios. Por eso, fruto de esta restauración, vamos a tener amor y respeto propio, vamos a tener estabilidad y equilibrio, vamos a tener una voluntad firme, un dominio propio, ya no para ir por donde el mundo nos dice, sino para ir conforme a la voluntad del Padre, y nos va a permitir también tener esta vida de propósito y compromiso. Por eso, no solamente la restauración se da en lo personal, sino también en lo familiar. Porque Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo no vivía solo, vivía con su familia. Por eso la siguiente diapositiva nos habla de esto, de la restauración familiar. Es decir, que cada uno de los roles se va a poder llevar a cabo conforme al diseño de Dios. El hombre como cabeza y responsable, la mujer como esa ayuda idónea, no para que compitan, no para que uno esté encima del otro, sino para que vayan unidos a la par. Entonces va a permitir que haya este restablecimiento de la imagen paterna y de la autoridad. Va a haber esa esposa ayuda, esa realización de la esposa como mujer, como madre. Y va a poder haber esta formación y crecimiento de los hijos en un ambiente de amor y de seguridad. Es decir, que cada uno de los roles van a calzar perfectos. Porque si bien, vuelvo y repito, la restauración Jesucristo le empieza en tu vida y en mi vida, esto va a impactar también a nuestro entorno, esto va a impactar también a nuestra familia. Y necesitamos esta restauración porque es mucho lo que ha dicho el mundo hoy con el machismo, con el feminismo, que tenemos que luchar por igualdad. Y no es que estemos en el mismo, en desigualdad ante Dios. Cada uno de nosotros cumple un rol perfecto de armonía, no de competencia, sino de un engranaje perfecto. Pero solamente Jesucristo puede hacer esa restauración en nuestros conceptos, en nuestra forma de ver la vida, para que podamos vivir esta restauración familiar y disfrutar como la imagen que veíamos de una familia unida, sí, con situaciones que se presentan día con día, porque no hay familia perfecta según lo que el mundo dice, pero sí hay familias en unanimidad y en unidad con Dios, producto de la restauración que Jesucristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, después de tener esta restauración familiar, ¿qué prosigue? Esta restauración social y nacional. Porque como te decía, muchos queremos que el ser humano, que nuestro país, que nuestra ciudad, que nuestro barrio, que nuestros vecinos tengan una restauración, pero todo parte de la individualidad, porque Dios no nos hizo como marionetas, sino que Dios te da la decisión, te da la libertad de que tú decidas. Por eso es que la restauración social y nacional se da como producto de esta restauración individual y personal. ¿Por qué? Porque una vez que tú has sido restaurado en tu valía personal, en tu nuevo propósito de vida, en tu relación con Dios como Padre y tienes todos los beneficios, tu familia es restaurada, por ende, socialmente y nacionalmente también se va a dar esta restauración integral, permitiendo que tú puedas seguir el ejemplo de Jesús, cumpliendo la gran comisión, llevando a otros. Es decir, que cada vez que tú invitas a alguien a que pueda participar de aquí, de la iglesia virtual, y que se congregue de manera presencial, es decir, compromiso de que todos los miércoles a la hora señalada participe en la iglesia, ya estás cumpliendo la gran comisión, estás siguiendo el ejemplo de Jesús, llevando vida
a otros. También comprometiéndote con tu entorno siendo luz, sal y levadura, porque tú estás llamado a ser esa luz que resplandece en medio de una sociedad que necesita restauración, para que puedas sazonar con la palabra justa a aquellos que necesitan esa palabra de parte de Dios. Y también para hacer esa levadura, eso que explote de manera exponencial. Ahora bien, toda esta restauración se va a dar, pero producto de ¿qué? De tu disposición. Si nosotros recordamos lo que leímos de Lucas 19, del 1 al 10, la historia de Zaqueo, dice la Biblia, y te lo voy a volver a leer, versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. La restauración integral se va a dar, querida familia, en la medida en que tú y yo nos dispongamos a esta restauración. Y para eso tú y yo tenemos que disponer el corazón. Para eso tú y yo tenemos que dejar nuestra comodidad. Para eso tú y yo tenemos que romper con los esquemas de lo que el mundo dice. Para eso tú y yo tenemos que ser valientes y que no nos importe lo que la gente diga, que no nos importe que digan te están lavando el cerebro. Sí, es verdad, me están lavando la cabeza porque Dios quiere que yo piense como Dios quiere, no como el mundo dice. Para esto tú vas a tener que tomar la decisión. Si te importa más tu nueva restauración integral en cada una de tus áreas para que tu familia también sea restaurada, o te quieres quedar en el llano tratando de agradar a la gente. Zaqueo tenía todo lo que humanamente podía ser agradable, tenía mucho dinero, tenía una posición social buena, producto del dinero que tenía aceptación, producto del dinero, y era bien visto por eso, aunque su corazón tenía la necesidad de una restauración integral. Y es ahí donde hubo un punto de quiebre. Zaqueo supo que Jesús venía. No le importó el que dirán, no le importó desacomodarse, no le importó esforzarse por subir a ese árbol. Él tomó una decisión radical. Y tú y yo hoy podemos vivir la restauración integral si tomamos la decisión de permitir que Jesucristo sea nuestro agente restaurador. Y esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar cada día. Te voy a compartir mi aplicación teoterápica y verás en la imagen que hay un fuego. Sí, porque si bien es cierto, Jesús es el único que puede cambiar. Jesús, a través de su Santo Espíritu que mora en ti y en mí, si lo hemos recibido como Señor y Salvador, es aquel que va a permitir que su fuego consuma todo estereotipo, todo pensamiento, todo paradigma, todo esquema, todo mal hábito, pero siempre partiendo de la disposición de tu corazón, porque Dios es un caballero, nunca va a hacer nada en contra tuya. Tú decides si lo escuchas, tú decides si le obedeces, tú decides si te congregas, tú decides si este tema te entra por un oído y te sale por el otro. O si tú dices, ok, Jesús, yo sí quiero una vida de restauración. Y te leo mi aplicación teoterápica. Dice: Dios llama a hombres y mujeres que en lo profundo de sus corazones deseen ver un verdadero cambio y ser restaurados. El cambio empieza en nosotros como fruto de colocar nuestra vida en las manos del único alfarero divino, Dios. Una vez que confiamos en Él, nos perfecciona hasta llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Cuando nos dejamos tomar por Cristo, Él comienza a usarnos para que seamos de respuesta a otras vidas y nos capacita para que demos a conocer a otros su gran amor y poder restaurador. Este es un hermoso desafío al cual tú y yo podemos decir sí, pero hay que disponernos. Así que acompáñame para orar y finalizar este tiempo de iglesia virtual. Precioso Señor, darte gracias por el privilegio que nos das a través de cada uno de estos temas, de entender, mi Señor, que tu tratamiento de amor, ese lenguaje teoterápico, nos quiere llevar a una restauración integral.
Pero papá, hoy entendemos de manera revelacional que esto solo es posible si cada uno de nosotros se decide a rendir su vida. Si cada uno de nosotros deja su comodidad, si cada uno de nosotros deja lo que antes era importante, como el dinero, las apariencias, llenar los vacíos con situaciones o con personas. Hoy entendemos, precioso Padre, de manera revelacional, que es tu amor el que nos conquista, que es tu preciosa sangre, Jesucristo, la que nos puede restaurar de adentro hacia afuera, para que producto de esa restauración personal pueda haber restauración en mi familia, pueda haber restauración en mi ciudad, en mi nación. Llévanos cada uno de nosotros, precioso Espíritu Santo, a pedirte que cada día nos llenes de tu unción, que tu presencia pudra todo yugo de esclavitud, que pudra todo esquema mental, que queme todo concepto o todo autoconcepto equivocado, que podamos tener de nosotros mismos y aún de Dios, para poder ser esos hijos tuyos, luz, sal y levadura a las naciones, empezando, papá, por esta restauración personal que cada uno de nosotros necesita. Gracias, mi Dios, gracias por el privilegio que nos das de poder ser, Señor, restaurados en tu presencia, llenos de tu amor, para vivir una vida cristiana en victoria, que sí se puede, pero cada día yo tengo que menguar para que tú, Jesucristo, crezcas. Quedo expectante, precioso Señor, de ver tu obra de amor en mi vida, en la vida de cada uno de tus hijos que están escuchando tu palabra, y que tú nos permitas como iglesia, papá Dios, cumplir la gran comisión. Ser, mi Señor, luz, sal y levadura a las naciones, empezando por una restauración personal, familiar y, mi Dios, social también. Gracias, Padre eterno. Es en tu nombre, precioso Jesús de Nazaret, que hemos orado, bajo tu poder y guía, Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén y amén, familia. Espero que realmente pongamos en práctica este tema, que cada uno de nosotros nos dispongamos. Y bueno, un privilegio haber compartido con cada uno de ustedes esta reunión de la iglesia virtual. Conmigo será en otra oportunidad. Dios los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.